Bienvenida a los asistentes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros para compartir esta presentación con Martín Caparrós. Déjenme que empiece agradeciendo a la Casa Encendida por la organización en este lugar, al equipo de Blanca Rosilla y junto con Rosa y a la directora Lucía Casano, que está aquí con nosotros, así como al patrono de la Fundación, Carlos Alberdi, que se encuentra también entre nosotros. Como supongo que algunos de ustedes conocen, esta conferencia tiene lugar dentro del ciclo de conferencias que estamos organizando con motivo de la exposición Los retos del mundo en la era post-COVID-2, que pueden visitar, por cierto, en los pasillos de este edificio, y de la que somos comisarios, el editor de Le Monde Diplomatique, Ferran Montesa, que está aquí con nosotros hoy, y yo mismo. Por esta tribuna, en este ciclo, han pasado ilustres pensadores como Ignacio Ramonet, como Daniel Ininerati, el filósofo Francisco Jarauta, el exdirector de la FAO, el brasileño Graciano da Silva, o la expresidenta de la Asamblea General de la ONU, y que ha sido también exministra de Defensa y Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, que está con nosotros, pero está terminando una videoconferencia y se unirá ahora con nosotros en cualquier momento. Ilustres pensadores, como decía, y hoy tenemos el gran placer de presentar a uno muy particular. Escritor, pensador, periodista, que además acaba de recibir hace unos días el prestigioso premio Ortega y Gasset de periodismo a su trayectoria. El jurado destacó precisamente que Martín encarna la figura del periodista total, uno de los mayores exponentes de la mejor crónica latinoamericana, con casi 5 décadas de trayectoria, ha recorrido América Latina, América, pero también España, y como pocos reporteros siempre ha tenido una mirada lúcida y alejada de prejuicios o tópicos. No es fácil ser breve con la biografía de Martín, como me han pedido en la Casa Encendida, pero lo intentaré. Nacido en Buenos Aires, se definía hace poco en verso él mismo, en su discurso del premio Ortega y Gasset, diciendo: yo soy uno de dos tierras, de España soy, y argentino, en una viví y no vivo, en la otra vivo ahora. Las dos son pa' mí la aurora y el ocaso y mi destino. Es licenciado en Historia por la Universidad de París, ha vivido en Madrid, en Barcelona, en Nueva York, y como periodista ha trabajado en numerosos medios de comunicación, revistas, radio, televisión. Ha traducido a Voltaire, a Shakespeare, a Quevedo. Ha tenido la beca Guggenheim, los premios Planeta y Herralde de Novela, los premios Tiziano Terzani y Caballero Bonal de Ensayo, los premios Rey de España y Murs Cabot de Periodismo, y recientemente, como he señalado, el premio Ortega y Gasset. Ha publicado además más de 30 libros en más de 30 países, entre ellas las novelas Sin fin y Un día en la vida de Dios, además de su exitoso ensayo sobre el hambre y el más reciente de Ñamérica, del que vamos a hablar hoy. Debo señalar aquí una cosa personal, que siempre le he tenido a Martín una envidia sana, todos lo saben que pueden ser las envidias. Las envidias, por suerte, no son sanas. Desde que lo conocí a raíz de la publicación de su libro sobre el hambre. Yo había trabajado más de 20 años en la temática del hambre, por vinculación con la FAO en Naciones Unidas, y siempre me había parecido que era un tema demasiado complejo como para poder explicarlo bien y resumirlo y que fuera de forma atractiva y novedosa. Y llegó Martín y hizo un bestseller. Y debo decir que me impresionó mucho, porque a mí me parecía imposible de conseguir. Y esa es precisamente, yo diría, una de las características de Martín: articular temas complejos y narrarlos de forma clara y atractiva, que es lo que le ha convertido en uno de los más brillantes escritores y más originales de hoy, con un muy peculiar estilo de narración en lengua castellana para diseccionar nuestra realidad cotidiana. Y hablando de lengua castellana, hoy nos hablará de Ñamérica, esa palabra que él mismo se ha inventado para describir nuestro universo común a ambos lados del Atlántico, con sus complejidades y sus retos. Martín, no me enrollo más. Es un gran placer tenerte aquí, ha sido y un honor. Por cierto, como él mismo ha señalado en las redes, hay a disposición interpretación simultánea ñano-americano-español. Martín, tienes la palabra. Gracias, Enrique, y muchas gracias a todos por la invitación, a la gente de la casa.
Encendida, hoy estábamos tratando de calcular, creo que hace solo 20 años o 21 años, no llegamos a definirlo, que estuve aquí dando un taller de algo, no me acuerdo bien de qué era, pero algo así como de video, no me acuerdo, pero estuvo bueno. Y tal. Y eso, que gracias entonces por la invitación a todos y por la presentación, Enrique y demás. Yo ahora ya me acabo de dar un bruto golpe en la cabeza, así que no tengo ni idea de lo que pensaba decir. Si quieren canto, o quizás sea mi momento para hacer por fin mi viejo número de zapateo americano que vengo preparando desde hace 40 o 50 años. No sé si es el mejor momento en términos físicos, pero bueno, lo puedo intentar. Si no se conforman con eso, voy a tener que tratar de improvisar alguna otra cosa, que va a tener que ver, supongo, con mi América o América Latina. Como algunos saben, hace año y pico, casi 2, publiqué un libro con ese título, Mi América. Y les quiero contar un poco cómo fue la génesis de eso, porque de algún modo esto explica bueno, mi visión de la región. Yo en general no me acuerdo muy claramente cómo se me ocurre un trabajo, un libro, un proyecto, pero en este caso sí, lo recuerdo muy bien porque sé que estaba en una reunión en San Salvador, en la capital de El Salvador, ahora tan modificada por el neofascismo centroamericano, era una reunión organizada por El Faro, uno de los más antiguos medios digitales del mundo. Aparentemente es raro porque hay muy pocos medios digitales puros que sean anteriores al Faro y uno pensaría que esa preeminencia no iba a aparecer en El Salvador. Bueno, es otro prejuicio que se derrumba. Estábamos entonces en una reunión organizada por El Faro, unos 15 o 20 periodistas y demás de varios países de la región, y estábamos en una mesa, en unas mesas más o menos circulares, hablando sobre América Latina. Cada uno decía lo suyo y así. Y yo veía que se me iba acercando el turno y que inevitablemente iba a tener que decir algo. Y entonces preparé como la batería de eslogans habituales que venía diciendo desde hace, qué sé yo, unas cuantas décadas, digamos. Y cuando estaba por hacerlo dije, oh, otra vez sopa, quiero decir, voy a repetir de nuevo lo que ya he dicho tantas veces. Y me dio vergüenza. Dije, no. Y no lo dije, tampoco dije nada muy coherente, porque no se me había ocurrido nada muy claro para reemplazarlo, pero lo que sí se me ocurrió fue que tenía que intentar, ya más a largo plazo, bueno, suplantar esos lugares comunes, esos clichés que son los que en general solemos enunciar sobre cualquier cosa, pero en este caso muy particularmente sobre América Latina, con un intento de entender un poco más de qué se trataba. Me puse a trabajar en eso. Esa misma tarde, además. Les confieso que mi primer miedo fue Eduardo Galeano. Quiero decir, dije, bueno, pero esto no lo habrá hecho ya muy bien Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina. Entonces subí a mi habitación del hotel, conseguí las venas abiertas, empecé a leer y me alivió mucho ver que se notaba que tenía 50 años y que por lo tanto contaba una realidad muy distinta, ni mejor ni peor en principio, pero diferente, completamente diferente. Y que había espacio, porque empecé a buscar y no veía otros intentos de contar el conjunto desde entonces. Con lo cual empecé a mirar. Yo cuando me meto en un trabajo hago una especie de, ¿cómo decirlo?, derivación digital de una vieja costumbre material. Yo cuando iba a por ejemplo, a una ciudad que quería contar y que quería ver un poco cómo era, empezaba a tomar autobuses, pero no a la manera del patrón, sabiendo todo sobre cada uno de ellos y pudiendo dar cátedra al respecto,
sino azarosamente. O sea, me tomaba un autobús que no sabía dónde iba, andaba un rato, a los 20 minutos o a lo que fuera, cuando veía algo que me interesaba, me bajaba, paseaba un rato, me tomaba otro, y eso me permitía llegar a lugares que no fueran los previstos de antemano. En general, cuando uno va a un sitio, ya tiene muchos prejuicios sobre ese sitio, y esto me permitía romper esos prejuicios y encontrarme cosas que no había supuesto. Ahora no lo hago más con autobuses, pero sí lo hago con vínculos, con hipervínculos, con links. Quiero decir, puedo hacer lo mismo en la red, como dejarme llevar por toda esta sucesión azarosa de vínculos que uno puede ir cliqueando, a ver a dónde te llevan, a ver qué, no buscando algo en particular, sino viendo. La primera mirada, yo creo, tiene que ser un poco así, como perdida, como descentrada, justamente para no caer en la trampa del centro. Y así empecé a trabajar sobre el tema de América Latina. Y les cuento que prácticamente la primera cosa que me llamó mucho la atención fue que encontré por ahí, y después chequeé y confirmé, que América Latina es ahora la región con mayor proporción de población urbana del mundo. O sea, mucho más que muchos países que uno imagina más urbanos, Europa Occidental o lo que sea. Alrededor del 81-82% de la población latinoamericana vive en ciudades. Después vamos a hablar de lo que decimos cuando decimos ciudades en América Latina, pero era un dato muy fuerte. Y era un dato que lo era tanto más en la medida en que contradice uno de los clichés más y mejor establecidos sobre la región, que es esta idea de que es un espacio de la naturaleza, ¿no? Que las selvas y ríos y montañas y desiertos y costas y llanuras son lo que la define. Bueno, eran lo que la definía hasta hace 50 años, 40. Efectivamente, más de la mitad de la población de América Latina era rural, pero ya no. Y eso significa que en los últimos 30 años, grosso modo, 1/3 de la población de América Latina migró del campo a las ciudades. Es un movimiento enorme que no se ha resaltado mucho en términos históricos. De algún modo lo sabemos intuitivamente, vemos los resultados de eso, que son esos grandes anillos de barrios improvisados alrededor de la mayoría de las ciudades de la región. Pero la magnitud de ese movimiento es extraordinaria. Es decir, que 1/3 de la población de un continente se haya desplazado y haya cambiado de vida es un dato muy, muy fuerte. Entonces dije, bueno, voy a empezar trabajando a partir de este dato. Por eso decidí, porque tuve suerte, que lo primero que haría sería visitar y tratar de cronicar, digamos, de relatar algunas de esas grandes ciudades que se magnificaron tanto en las últimas décadas. Tuve la suerte, decía, de que el diario El País soportara mi propuesta de hacer una serie de crónicas sobre esas ciudades, y esos viajes y todo lo que supusieron me permitieron tratar de empezar a pensar más allá de esos lugares cuáles eran los temas decisivos que tenía que tratar para intentar entender un poco más la región. Entonces, ahí definí que el libro iba a ser una especie de contrapunto entre crónica de ciudad, problema, tema, asunto. Crónica de ciudad, problema, tema, asunto. Crónica de ciudad, problema, tema, asunto. Cuando digo problema, tema, asunto, por decirlo de una manera un poco estúpida, hablo de eso, los 7 u 8 cuestiones que me parecen decisivas para rever lo que pensamos sobre América Latina. Las migraciones, la violencia, la religión, la desigualdad, la cultura, la política, incluyendo varios de sus aspectos, etcétera, ¿no? Entonces, me puse a trabajar sobre eso para intentar, como les decía, revisar lugares comunes. Un ejemplo, creo,
que se puede, que es como más o menos elocuente sobre la forma de trabajo y que además muestra un aspecto curioso de la región, es el tema de la violencia. Estamos en principio todos de acuerdo, a primera vista, cuando nos dicen que América Latina es la región más violenta del mundo. Está como aceptado, forma parte de aquellos clichés que damos por cierto, ¿no? Y además muy sostenidos por toda la iconografía y por todos los relatos y las series y las películas, y etcétera, etcétera. Hace media hora un amigo me mandó una foto que hizo en Qatar o en Kuwait. La verdad que no sé si en Qatar o en Kuwait, creo que en Qatar. Ayer, en una piscina de un hotel lujoso, que subió a Instagram y se la censuraron en Instagram porque en la foto había un muchacho con una camiseta que decía el patrón y tenía el perfil de Pablo Escobar. Y parece que Instagram se la censuró. Pero quiero decir, es muy fácil pensar en América Latina y pensar en Pablo Escobar, en la violencia, en el narco, en ese tipo de cosas. Y es indudable que eso existe, pero cuando uno mira el siglo XX, lo primero que se encuentra es que la violencia, las víctimas de la violencia en distintos lugares del mundo son incomparables. Quiero decir, en Europa durante el siglo XX murieron unos 80, 85 millones de personas víctimas de la violencia. En Asia, alrededor de 100 millones. En África, con las guerras de liberación y demás, alrededor de 15 o más millones de personas. Y en América Latina, en todo el siglo XX, murieron de esa forma, digamos, en enfrentamientos o represiones o lo que sea, menos de 2 millones de personas. Lo cual es muchísimo, pero es infinitamente menos que, infinitamente, digo, 50 veces menos que en lugares que ahora no consideramos como especialmente violentos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es la cuestión? Estaba bastante perplejo al respecto. Lo que pensé es que, bueno, todas estos millones de víctimas lo fueron de algo que podríamos llamar violencia pública, violencia de Estado, sea estados contra estados, que es lo que llamamos guerra, sea estados contra sus ciudadanos, que es lo que llamamos represión. Pero no, cualquiera de los dos casos es una violencia pública, violencia del Estado. Y que en ese sentido América Latina fue, pese a una vez más a su fama, muy módica, muy moderada. Quiero decir, hubo una guerra en todo el siglo XX entre Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco, en el año 34, que fue triste, pero bueno, murieron menos de 100.000 personas, mientras aquí en cualquier frente del mar morían 10 veces más. Y hubo represiones que se hicieron famosas en Chile, en Argentina y en tantos otros lugares, pero que comparadas con las matanzas de Stalin o de Hitler o las hambrunas de Mao o lo que sea, son pero infinitesimales, ¿no? Entonces, digamos, ese punto, la violencia pública es muchísimo menor en América Latina que en el resto del mundo, y sin embargo, lo que sí pasó, y está claro, es que hubo un momento, yo creo, entre los años 80 y 90, cuando todo se privatizaba, en que se privatizó también la violencia. Esa época del gran auge neoliberal, en que, bueno, los estados declinaban sus empresas y sus infraestructuras para entregárselas a firmas privadas, también vieron una privatización de la violencia, sobre todo en América Latina. Digo, una serie de pequeños empresarios que se dedicaban a lo que siempre se han dedicado los ricos latinoamericanos, que es extraer y exportar materia prima, es lo que vienen haciendo desde el siglo XVI, en todo caso después podemos extendernos sobre eso. Digo, una serie de empresarios que se dedicaban a eso, bueno, como en este caso la materia prima era bastante disputada, la cocaína transformada en coca, la coca transformada en cocaína, etc., necesitaron armar pequeños ejércitos privados para garantizar su comercio.
en un fin absolutamente empresarial, comercial, digamos, ¿no? Una vez que tenían esos pequeños ejércitos, bueno, los usaban para su negocio, pero además, como a ningún patrón le gusta ver que su gente está ahí sin hacer nada, les daban otros trabajitos, alguna cosa que saliera por aquí, un secuestro, una extorsión, un asesinato por encargo, lo que hubiera, digamos, para mantenerlos más o menos productivos, ¿no? Esto se difundió en algunos países de la región, efectivamente, se armó una espiral de violencia a partir de ese intento empresarial sostenido por una violencia privatizada, en Colombia, después fuertemente en México y en los, digamos, 3 países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde efectivamente los índices de violencia todavía siguen siendo muy altos comparados con el resto del mundo. Pero en el resto, en los demás, en los otros 15 países de la región, los índices de violencia son muy medianos, están un punto más, un punto menos que la media del mundo. Si ustedes saben que es muy difícil medir la violencia, pero se acepta que la forma más eficiente de hacerlo es contar cuántos asesinatos cada 100.000 personas por año, ¿no? La media mundial es alrededor de 5, 5,5 por ahí. América Latina está en esa media. O sea, los otros 15 países, sin contar a México, Colombia y al norte de Centroamérica, están en esa media, un poco más arriba, un poco más abajo, según. Pero es eso, o sea, son muy parecidos al resto del mundo. No a España, por ejemplo, donde siempre me hace mucha gracia ver los esfuerzos que hacen las televisiones y demás y otros medios de prensa de convencerlos de que vivimos en medio de un baño de sangre. Digo, España es el país más pacífico del mundo probablemente en este momento, 0,6 de asesinatos cada 100.000 personas por año es algo que no sucede, creo que en ningún otro lado, España, Japón y no sé si algún otro lado. Y sin embargo, si uno ve la televisión a la mañana, cosa que a veces me toca hacer por motivos estrictamente familiares, parece que viviéramos ahogados en la sangre irredenta de la criminalidad, ¿no? Pero bueno, eso es un excurso, digamos, una nota al pie. Lo que digo es que América Latina no es particularmente violenta, tiene, sí, 5 países que decididamente lo son. Es un cambio muy fuerte en cuanto a cómo habría que percibir la región. Y sin embargo, no lo hacemos, porque resulta más fácil pensar así, que violento, así, ¿cómo se llama? El Chapo y Escobar y bla, 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 y tururú. Bueno, les contaba esto con un poco de detalle para tratar de darles una idea de cómo intenté mirar la región, digamos. Algunas veces, algunos de los lugares comunes o de las ideas recibidas sobre el tema se verifican, pero tras haberlas puesto a prueba, y otras veces simplemente no soportan el intento de hacerlo, ¿no? De ponerlas a prueba. Yo no sé si quieres que siga hablando, quieres que charlemos, ¿cómo prefieres? Es interesante lo que estabas diciendo, porque tú has dicho que en efecto miraste a América Latina y las temáticas como la violencia, la migración, tratando de no caer en los tópicos, lo cual es muy difícil. Yo que he leído tu libro, realmente me sorprende mucho esa capacidad de ver otros ángulos, ¿no? Uno que me ha llamado mucho la atención es el tema de las poblaciones indígenas. Tú lo tratas de una forma muy interesante porque haces ver que esa visión idílica que se tiene a veces antes de la colonización española sobre los indígenas, bueno, no es del todo tan característica y bueno, me gustaría un poco que elaboraras sobre ese tema, porque además ahí, teniendo un público también supongo que mayoritariamente español, hay siempre esa polémica sobre si todos los males de América Latina empiezan cuando llegaron los españoles. Bueno, mira, a ver, hubo algo que también me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar sobre el tema,
que fue la claridad de las olas migratorias, con perdón de la expresión muy poco clara. O sea, qué sé yo, aquí en España ha habido como un melting pot de una cantidad enorme de distintos orígenes culturales, étnicos y demás. Digo, vinieron, qué sé yo, los celtas, los romanos, los árabes, los godos, los visigodos, los judíos de no sé dónde, los estos, los otros y los demás allá. Gitanos y negros y estos y tal. Y no se sabe muy bien, los fenicios, no nos olvidemos de los fenicios, que venimos de Cádiz. Y nadie sabe muy bien cuándo ni cómo se fue armando esa mezcla que ahora llamamos español o española. En cambio, en América Latina hay 4 olas migratorias muy precisas y muy definidas. La primera, obviamente, fue hace alrededor de 20.000 años, cuando se congeló el estrecho de Bering y entonces alguna gente de Asia Central, de Siberia o vaya a saber dónde, empezó a caminar y caminaba y caminaba y como no había nada que la detuviera, caminó hasta el norte de América, hasta Alaska y siguió caminando. Es muy curioso porque uno imagina, era un continente que hasta entonces no tenía seres humanos, no había habido ninguna llegada de seres humanos. Entonces empiezan a llegar estos señores en grupos muy pequeños, en grupos quizás de 50, 100 personas, no se sabe, poco más que familias ampliadas, que simplemente caminan, por supuesto no tienen ninguna idea de que están en otro continente, ni nada que se le parezca, van caminando y a lo largo de los siglos siguen caminando y terminan por llegar hasta la Tierra del Fuego, ¿no? Yo me los imagino, alguno que se instalaba a la vera de un lago porque decía que buenos salmones hay acá, vamos a quedarnos, y después un sobrino que se peleaba con el jefe y entonces decía, no, yo me voy de acá porque estoy harto de comer salmón, voy a quedar hecho una espina, no sé qué, y entonces se iba, qué sé yo, 50 kilómetros más allá, caminaba con su mujer y sus 4 hijos y sus estos y los otros, y encontraba un lugar donde había ardillas y empezaban a comer ardillas, qué sé yo, digo, una cosa totalmente inorgánica que a lo largo de 15.000 años, casi 20, como ya el paso del estrecho de Bering se había cerrado porque se había derretido el hielo que permitía caminar por allí, fueron ellos los únicos que hubo en el continente. Y fueron ellos todos los que llamamos ahora pueblos originarios. Se fueron extendiendo por todo el continente y fueron cobrando diferentes características, culturas, formas de vida, etcétera, etcétera. Insisto, durante casi 20.000 años fueron los únicos que había en el continente y se fueron multiplicando, no se sabe cuántos eran a la llegada de los españoles, hay mucha discusión entre 20 y 80 millones, esto es decir, lo poco que se sabe sobre eso, ¿no? Pero lo cierto es que entonces llegó la segunda corriente migratoria, que fue entre 1500, digamos, a partir de 1500, los españoles, los conquistadores españoles, fueron poquísimos, a lo largo de todo el siglo XVI se calcula que habrán sido 200.000 o una cosa así. Después vino la tercera. Esta corriente, por supuesto, fue violenta y avasallante, ahora hablaremos de eso. Después vino la tercera, que son los africanos secuestrados en África para ser traídos o para ser llevados como mano de obra durante los siglos, básicamente XVII y XVIII. La corriente o la ola migratoria más vergonzosa e insostenible de todas. Y finalmente una cuarta, que fue a fines del siglo XIX y principios del XX, la de varios millones de europeos pobres que fueron a buscarse la vida, sobre todo en el Cono Sur, en Argentina, Uruguay, Chile y demás, pero no solo, también en el resto del continente. Da la sensación de que estos influyeron menos en la mezcla que ahora podríamos llamar Latinoamérica, porque estaban más concentrados, pero fueron muchísimos más que todos los demás juntos. O sea, numéricamente, cuantitativamente, tienen un peso que los otros no tenían. En todo caso, a lo que voy es que son estas, sobre todo las 3 primeras corrientes y la cuarta, de algún modo,
las que crean esa mezcla que ahora llamamos América Latina. Lo bueno de América Latina es que se hizo en la mezcla, pero fue, por supuesto, una mezcla muy violenta en muchas circunstancias. Y está, como decías, el problema de la conquista y el gran genocidio de quienes estaban allí antes de ella, ¿no? Hay dos cuestiones. Es innegable que los españoles que llegaron mataron y maltrataron a muchísima gente. Probablemente maltrataron más que mataron, en el sentido de que los hiperexplotaron y los fueron matando de explotación, más que de muerte directa, trabajando en minas y en campos y lo que sea. También es cierto que buena parte de los que murieron, como ustedes saben, por las enfermedades que traían los españoles, para las cuales ellos no tenían anticuerpos. Pero lo cierto es que en un siglo se redujo la cantidad de pobladores originarios en América. Insisto, las cifras son muy confusas, pero grosso modo se podría hacer a un 10%. O sea, quedó 1 de cada 10 después de un siglo. Es enorme, quiero decir, es una mortandad como pocas veces había habido, aunque, insisto, buena parte de ella se debió a este factor involuntario que es la importación de esas enfermedades. Ahora bien, de lo que se trata ahora es de decir que los españoles tuvieron en ese sentido la culpa de todo y que, como decía Enrique, llegaron a un lugar así como angélico y paradisíaco, donde todo era armonía y ellos la destruyeron. Si hubiera sido así, digamos, si esos lugares hubieran vivido en armonía, los españoles habrían muerto en 1 mes y medio y nunca más se habría hablado de la expedición de Hernán Cortés ni de ninguno de ellos. Si un puñado de muchachos maleducados, no más de 500 según parece, consiguieron conquistar un imperio como el azteca en ese momento, con muchos millones de habitantes y una potencia extraordinaria, fue porque ese imperio sojuzgaba a tantos otros pueblos que la mayoría de ellos se unieron a la invasión de Cortés en la esperanza totalmente equivocada de que los españoles los iban a liberar de los aztecas. Pero era porque los aztecas hacían, como ustedes saben, esos raids que llamaban Guerra Florida, donde agarraban cautivos para sacrificarlos a los dioses, arrancarles el corazón, tirarlos de las pirámides, todas esas cosas horribles, o niños para tratar de que llueva, sacrificaban niños para tratar de que llueva, cosas espantosas que hicieron que los españoles pudieran conseguir como aliados a estos miles y miles de soldados que les permitieron derrotar al imperio azteca. El otro día alguien decía, no me acuerdo quién, creo que mi amigo Juan Villoro, que el ejército que tomó México, Tenochtitlán, tenía un 1% de españoles. El 99% de ese ejército hablaba náhuatl y era compuesto por locales. Entonces, ese es el problema de toda esta construcción en la cual los españoles son la base de todo el desastre. O sea, si realmente hubieran sido la base de todo el desastre y hubiera habido antes ese mundo celestial que nos pintan, jamás habrían podido conquistar absolutamente nada. Eso también es el problema de lo que dice básicamente López Obrador, que es el que más se ha metido con esto últimamente, cuando le echa la culpa a la conquista de todos los problemas de México contemporáneo. Por un lado, insisto, para echarle la culpa tiene que postular que antes de la conquista todo era armonía, paz y felicidad, cosa absolutamente indemostrable por poco que uno se ponga a ver cómo era la situación, a leer un poco de textos de época y demás, etc.
Pero además hay otra cosa que me parece más impresentable todavía, que es esta idea de que la culpa es de un régimen que ya lleva 200 años sin ejercer, ¿no? Yo decía el otro día, sí, en España, en Madrid, la sanidad pública está jodida, pero no le echamos la culpa a Carlos III. Creemos que es Isabel Ayuso la que la está jodiendo. Y esto es un poco lo mismo, quiero decir, es echar la culpa a Carlos III de que, de que no te dan cita para la semana que viene cuando quieres ir al centro de salud. Digo, los estados latinoamericanos ya deberían hacerse plenamente responsables de la forma en que viven sus ciudadanos después de 200 años de existencia, lo cual no significa que no haya una cantidad de rasgos que deben su presencia a la invasión española y a la catequización, catolización o como quiera que eso se diga de ese territorio, etcétera, etcétera. Pero bueno, si en 200 años no has sido capaz o no has querido corregirlo, no les eches la culpa a los que estaban antes, ¿no? Martín, hablemos ahora de otros temas. Ajá. Patrias, banderas, esas palabras que a nuestra generación nos pone tan nervioso. Tú dices en el libro, inventar patrias es, antes que nada, establecer diferencias entre tierras que eran una y la misma. Si hay algo realmente ficticio en la historia de la humanidad son esas líneas que hemos trazado, ¿verdad? En los contornos de la geografía mundial de forma totalmente artificial. Yo siempre he pensado que solo sirven para que tengamos muchos equipos de fútbol. Pero aparte de eso es difícil verle la parte positiva. ¿Es posible? Son dos preguntas en una. ¿Cómo ha contribuido en estos últimos 200 años fundamentalmente esa división dentro de América Latina, de reafirmación de las patrias, de algo que era una única cosa? Y dos, si ese proceso se puede revertir. Yo no sé si se puede revertir. Es muy curioso porque yo vengo escuchando, por lo menos desde que era chiquito, cosas sobre la unidad latinoamericana, partidos y líderes y demás que hablan de que hay que crear o formar la unidad latinoamericana, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que el trabajo de las élites de cada uno de nuestros países durante los últimos 200 años ha sido romper la unidad latinoamericana, romperla en el sentido de incrementar la tasa de diferencia que cada nación puede argumentar con respecto a las otras, ¿no? Efectivamente, crear países es postular que si yo vivo de este lado del río, soy muy distinto del señor que vive del otro lado del río, aunque hablemos el mismo idioma, comamos las mismas cosas, veamos los mismos paisajes y pensemos cosas semejantes, si es que ese río fue elegido como frontera entre mi país y su país. Eso es crear países y no es casual, digamos, ni es inocente. Yo creo que en el caso de América se ve muy claro cuál fue la razón por la que se crearon 20 países en un espacio donde, qué sé yo, si tenía que haber algunos, podría haber habido muchos menos. Pero, digo, por ejemplo, si los ricos y letrados de la clase alta de Bogotá querían postular que tenían derecho a mandar sobre lo que pasaba en Cartagena, o en Medellín, o en Buenaventura, o en algún otro lado, o en Cali, o donde fuera, la única forma que tenían de sostener y de supuestamente legitimar ese reclamo era decir, bueno, todo esto está incluido dentro de un país del cual nosotros somos la capital y por lo tanto ordenamos lo que pasa. Y así en cada uno de los países. Quiero decir, lo que hicieron fue, o sea, lo que presidió su formación fue que había élites locales de una serie de ciudades más o menos importantes
que necesitaban legitimar su voluntad de dominar el territorio circundante. Eso es lo que es un país, en primera instancia. Entonces cada uno se quedó con más o menos lo que pudo. Digo, en el caso, qué sé yo, no quiero ponerme patriotero, en el caso de Argentina y Uruguay, por ejemplo, que Uruguay no existía, no había existido nunca, y les servía por un lado, las élites de Montevideo, por otro lado, los ingleses también, pero eso, bueno, ya es una historia un poco larga. Y entonces se inventó Uruguay, como se inventó Bolivia, como se inventó la Argentina, como se inventó Paraguay. Quiero decir, son todos inventos para ir dividiendo dentro de un conjunto y estableciendo poderes locales que lo fueran. Y es muy curioso cómo eso va avanzando, o sea, se van como incrementando las diferencias con el tiempo. La construcción de esas diferencias es la tarea más empecinada que han llevado adelante nuestras élites, y ya no solo nuestras élites, durante los últimos 2 siglos. O sea, crear algo que, por ejemplo, parece inocente, una literatura nacional. ¿Qué quiere decir crear una literatura nacional? Postular que si quien escribe tales o cuales libros está dentro de las fronteras de la Argentina, van a ser distintos esos libros y van a tener características diferentes que si quien los escribe está dentro de las fronteras de Chile, que está justo al lado, ¿no? Eso es crear literaturas nacionales, y hay gente súper respetable y respetada. Yo escribí una novela sobre Echeverría, que es el señor que decidió que iba a crear una literatura nacional en la Argentina en los años 1830, porque un país sin su propia literatura no era un país. Entonces, así se fueron como construyendo distintos aspectos que terminaban de conformar esa idea de país. Y lo mejor de todo es cómo consiguieron convencernos de que esos países son entidades inmutables, ¿no? Son verdades ontológicas irredimibles, cuando en general son inventos muy nuevos. Quiero decir, los países son muy nuevos, todos. El otro día no me acuerdo dónde veía una lista según la cual hay solo 8 de los 195 países que en este momento hay en el mundo que existían antes de 1800. O sea, todos los demás tienen 200 años como mucho, pero hay muchos que tienen, qué sé yo, Italia es un país del carajo, tiene 160 años, Alemania menos, y así sucesivamente. Y sin embargo, insisto, los imaginamos como entidades ontológicas inmutables, esencias que nunca cambiarán, ¿no? Esa es mi única esperanza, digamos, con respecto a lo que preguntaba sobre alguna forma de refundición, ¿no? El hecho de que finalmente un país en tiempos históricos es un disfraz de carnaval, se usa unos días y después se tira. Entonces, ojalá cuando tiremos estos disfraces de carnaval, de ser uruguayos, argentinos, paraguayos, hondureños, se nos ocurra hacer algo que nos reúna más, pero vaya a saber, y no lo vamos a ver ni tú, ni yo, ni ninguno de ellos. Has hablado de las diferencias. Hablemos de las cosas comunes. ¿Qué es para ti ese espíritu de un ser ñamericano hoy? Y la pregunta adyacente, ¿qué papel juega España en eso? ¿España forma parte de Ñamérica o es una cosa distinta, aparte de la madre patria y estas cosas? A ver, no. Si doy una respuesta demasiado completa a la primera pregunta, me voy a perder la segunda, que está buena. No, porque hay muchas cosas comunes, así como hay diferencias como en todos los lugares. Hace un rato me estaban entrevistando y me preguntaron algo por el estilo, y yo decía, hay mucha más diferencia quizás entre entre un campesino colombiano y un médico súper especializado en un hospital de Punta de Bogotá, que entre ese médico súper especializado de Bogotá y otro médico más o menos especializado de Santiago o de la Ciudad de México, ¿no? Digo, las diferencias
no están necesariamente marcadas por lo nacional, sino muchas veces mucho más por la clase, la cultura, etcétera, etcétera. Hay muchas semejanzas y hay muchos como esquemas semejantes. Me gustaría, quizás dentro de un ratito, hablar de por lo menos dos temas, que la desigualdad y la corrupción, que son como temas que lamentablemente nos asemejan mucho y que creo que se reúnen, digamos, o nos reúnen de una manera que preferiríamos que no existiera, pero que allí está. Y hay muchas otras características comunes. Vamos a, en todo caso, seguir hablando de eso. Pero en cuanto a lo que decías de dónde queda España en medio de todo esto, yo no lo sé. O sea, a veces me ha pasado en estos últimos tiempos que me preguntan, bueno, ¿y cómo son las relaciones entre España y América Latina? ¿O cómo pensaría las relaciones entre España y América Latina? Yo digo, mira, mientras sigas diciendo relaciones entre España y América Latina, vamos mal, estamos jodidos. Va a haber que empezar, los españoles van a tener que empezar a poder decir las relaciones entre España y México, España y Paraguay, España y Perú, España y blu, 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 y entonces vamos a empezar a saber de qué estamos hablando. Esta presunción de que por un lado hay un continente y por otro lado hay un país, esa presunción que también sostiene, por ejemplo, el Premio Cervantes, que se da una vez a un continente, una vez a un país. Una vez a un continente, una vez a un país. Esa presunción, yo creo, es la que envenena más fuertemente las relaciones y la relación entre España y cada uno de esos 20 países de América Latina. Sería genial que en algún momento España se sintiera uno de esos países, pero no se siente uno de esos países. Eligió ser europeo, lo cual está totalmente justificado y tiene mucho sentido, y además lo que uno ve en la cotidianeidad lo sostiene. Y después está, bueno, por supuesto, el tema del idioma común, que fue el que tuvimos ahí un poco de rifirrafe en estos últimos días, que es algo, en todo caso lo voy a comentar también muy brevemente, ya que estamos. Fue curioso, yo no les conté ahora que la palabra ñamérica se me había ocurrido mientras estaba trabajando en esto, porque tenía un problema, que fue que cuando empecé, tenía la idea de trabajar sobre América Latina, tal como viene. Pero encontré rápidamente un obstáculo muy claro, que es que muy a menudo me pasaba que decía, bueno, en los países de América Latina, en casi todos los países de América Latina pasa tal y tal cosa. En cambio, en Brasil, tururú. Esto es así, 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 salvo en Brasil, donde, tururú. Brasil es muy distinto, digo, no solo, obviamente, porque habla un idioma distinto y está como dando la espalda al resto de los países de la región, sino porque tiene una historia muy diferente. Quiero decir, Brasil es como la corona portuguesa era lo suficientemente débil como para no querer ocupar aquello que el Papa Alejandro VI le había regalado en Tordesillas, lo que hicieron fue quedarse con la franja costera, poco de la franja costera, para poder plantar un poco de azúcar, un poco de café, exportarlo y si acaso hacer expediciones a 100 o 200 kilómetros para ver si encontraban un poquito de oro. Con lo cual, nunca subdividieron su territorio como sí lo dividió administrativamente España, con lo cual cuando los brasileros, ya muy tarde, en 1888, terminaron de independizarse, se encontraron con que tenían un territorio infinito al que nunca nadie le había hecho caso y que era suyo. Eso hizo que se creara un país totalmente desproporcionado al resto de los países de la región. País cuyo Producto Bruto es mayor que el de los, no me acuerdo, 7 u 8 o 10 países que le siguen. O sea, no tiene común medida con el resto. Entonces dije, bueno, voy a sacarlo de la ecuación. Lamentablemente, si no, estoy haciendo 2 libros al mismo tiempo, uno sobre estos y otro sobre Brasil. Dije, bueno, si acaso alguna vez haré uno sobre Brasil, pero ahora no es el momento. Pero ahí tuve el problema del título. Digo, bueno, ¿y entonces cómo lo llamo a esto? Porque ya no era América Latina, sin Brasil, por supuesto, sin Haití, sin Surinam, pero no es que les importe mucho a nadie. En cambio, sacar a Brasil
sí era un cambio radical. Dije, ¿cómo lo llamo? Y entonces, bueno, hay un nombre que es Hispanoamérica, que, como he dicho alguna vez, me parece que es un nombre que nunca se dice gratis. Quiero decir, lo dices si te pagan por decirlo, si eres un locutor en un acto oficial, o si eres un secretario de Estado de no sé qué, o alguna cosa por el estilo, pero nadie nunca dice, oh, qué hispanoamericano me siento esta mañana. ¿No? Digo, no nos sucede, lamentablemente. Me parecía un nombre muy falso, digamos, muy anquilosado. Y ahí fue que, pensando en esta idea de que lo que nos reúne a los otros 20 países es hablar en castellano y que el estandarte del castellano es la ñ, se me ocurrió jugar con eso y salió Ñamérica. Pero bueno, salió un error como tantos. El otro día en Cádiz lo que quise decir, lo que dije, no lo que quise decir, fue que me parecía curioso que 20 países habláramos una lengua que se llama con el gentilicio de otro país, ¿no? Que es algo que es como un resto de la época colonial, porque también sucede con el inglés y con el francés, etcétera, que es curioso que en esta época de susceptibilidad nominativa tan extrema que tenemos todo el tiempo a flor de piel, a nadie se le haya ocurrido, o me parece que a nadie se le ha ocurrido, decir, bueno, no nos llamemos más con el nombre de otro país. Encontremos un nombre que dé una idea del conjunto, ya no de uno solo, sino de los 20 y tantos. Ese era mi planteo. Y dije, un ejemplo de esto podría ser ñamericano, llamarlo ñamericano. Sé que es un nombre malo, espero que haya mejores propuestas. Yo lo que proponía no era ñamericano, sino la idea de buscar un nombre para la lengua que hablamos, para no tener que llamarla de una manera que ya no nos representa, ¿no? Fue curioso porque cuando yo dije esto, prácticamente no tuvo eco. Solo La Vanguardia de Barcelona sacó un artículo sobre el asunto y sobre el tuit donde La Vanguardia decía esto fue que uno de estos defensores del imperio reaccionó y me insultó un poquito, que yo tampoco mucho. Y yo le contesté también de una manera súper respetuosa, reconociendo en ese insulto la lengua que a él le gustaba hablar. Y ahí sí hubo una repercusión mediática extraordinaria. O sea, cuando se trataba de hablar de una idea, a ningún medio le interesó. Cuando se trataba de hablar de una trifulca de esquina, ¡oh, eso sí que es importante! Fue triste para poner en escena cómo funcionan nuestros medios, nuestro periodismo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, nada, esto quería decir sobre eso, pero todo esto era como una nota al pie de algo que ya no me acuerdo qué era. No, pero está totalmente coordinado. Antes de dar la palabra al público, como decía con anterioridad, hablabas de que querías hacer algún comentario sobre las diferencias, las desigualdades. La corrupción, sí. Males endémicos de la región. ¿Quieres? No, toma tú. Ahora me pongo yo. ¿Siguen abiertas las venas de América Latina? Sí, no, sin duda. Así como solemos decir que América Latina es la región más violenta del mundo y después uno lo examina y se encuentra con que no, también se suele decir que América Latina es la región más desigual del mundo y uno lo examina y se encuentra que sí, es cierto. O sea, según las formas de medir que la desigualdad acepta, básicamente es el famoso coeficiente de Gini, que es algo tan raro porque vieron que siempre que alguien pone el coeficiente de Gini lo explica, como si no pudiéramos aprenderlo. ¿Vieron que dice un coeficiente de Gini donde la igualdad absoluta sería 0 y la desigualdad absoluta sería 1, bla, bla, bla? Siempre le ponen como una explicación como si fuera inaccesible. Eso no es muy interesante. Lo interesante, y tampoco tanto, es que el creador del coeficiente de Gini es un señor Corrado Gini,
que era un fascista, pero un auténtico, quiero decir, fue un alto funcionario de Mussolini, que estaba además por la eugenesia, para que mataran a todos los que no fueran italianos puros, blancos y supieran levantar el brazo. Y es curioso que su nombre haya quedado ligado a la descripción de la desigualdad, ¿no? Pero bueno, así son los caprichos de la historia, o las astucias de la historia que habría dicho el compañero Hegel. Entonces, decía, la desigualdad sí es cierta. Y lo que me pareció, y traté de decirlo en el libro, es algo que puede sonar muy banal, probablemente porque es muy banal, que es que América es muy desigual básicamente porque puede. Claro, es una tontería, pero no es tan tontería. Digo que puede por dos datos centrales. Desde, como decíamos hace un rato, desde el principio de su historia como América, o sea, desde la época de la conquista, los ricos en esa región se dedicaron a extraer y exportar materia prima, ¿no? Desde el Cerro de Potosí en adelante es lo que siempre hicieron y lo que siguen haciendo. Ahora mismo hay un caso que nos permite como rever en el presente lo que ha sido la historia del continente, que es el litio. Ustedes saben que ahora apareció el litio, que hace 20 años no le interesaba a nadie y que ahora es como un nuevo gran mineral porque sirve para hacer las baterías de los autos. Bueno, no. Y entonces está toda la pelea sobre qué se hace con el litio. Algunos pobres que dicen, bueno, pero ¿cómo se dice? Procesémoslo nosotros para que no sea simplemente extraer y exportar, y no se ponen de acuerdo y no lo consiguen, etc. Entonces la idea fue siempre extraer y exportar, con lo cual, punto uno, el poder político fue la condición del poder económico. A diferencia del esquema tradicional, por no decir un poco marxista, de que es el poder económico el que es la base del poder político, digamos, a diferencia del proceso normal, digamos, o conocido de las burguesías europeas que a partir del siglo XVIII empezaron a acumular, y la revolución industrial, y esto y lo otro, y entonces consiguieron la representación política acorde a su poder económico. En América lo que pasó fue todo lo contrario, porque lo que importaba era tener poder político para apoderarse de esas fuentes de riqueza. Poder político para quedarse con el Cerro de Potosí, o para quedarse con extensiones enormes de la Pampa, o para quedarse con, no sé, los cañaverales donde se cultivaría el azúcar, o las minas de donde saldría oro, o lo que fuera, ¿sí? Era el poder político el que creaba poder económico y no al revés. Pero además, insisto, cuando decía es desigual porque puede, es porque esta idea de que la mayor parte de la riqueza viene de la extracción y exportación, tiene dos consecuencias muy inmediatas y muy decisivas, que es que para la extracción no se necesita mucha mano de obra, ni muy calificada, con lo cual los ricos y americanos no necesitan mucho a sus pobres para trabajar, porque bueno, con unos pocos les alcanza para hacer lo que sea necesario, les sobran muchísimos. Y por otro lado, al ser que esa riqueza se exporta, no hay mercado interno, o sea, se trabaja para el mercado externo, con lo cual los ricos neoamericanos tampoco necesitan a sus pobres para consumir. O sea, si no los necesitan ni para trabajar ni para consumir, en síntesis, no los necesitan. Y por eso puede haber ese grado de desigualdad que no puede haber en sociedades donde los pobres son, por un lado, necesarios para producir riqueza y, por otro lado, necesarios para dinamizar el consumo de esa riqueza en un mercado más o menos interno, ¿sí? Esa es un poco la base de la desigualdad y de esa idea de que si son desiguales es porque pueden. Lo único que sí necesitan los ricos neoamericanos es un Estado que contenga de algún modo a esos pobres a los que no les da ni trabajo ni participación en el consumo. Esa contención
tiene como dos fases básicas. La primera y más habitual es la limosna, digamos, las políticas asistenciales, el entregar una bolsa de comida, o una tarjeta para comprar algo, o lo que sea. Y cuando eso falla es la represión ya directa, pero ese es el papel del Estado en general en nuestros países. Yo lo llamo estados contenedores, y nunca nadie entiende que yo trato de hacer un chiste, que no es lo mismo un estado contenedor que un estado con cuchara, en fin, es muy malo. Pero los estados sirven para eso, y es curioso porque alguno de ustedes habrá escuchado o habrá proferido incluso una queja muy habitual en los países latinoamericanos, que es gente de clase media alta o alta, diciendo: yo no sé para qué pago impuestos si no tengo ni salud pública, ni educación pública, ni seguridad pública, ni carreteras que también las tengo que pagar aparte, ni nada de nada. Todas esas cosas que supuestamente los impuestos pagan en los países de las ex sociedades del bienestar. No pagan impuestos ni para la escuela, ni para el hospital, ni para la seguridad, ni para la carretera. Pagan impuestos para que el Estado contenga a esa gente a la que no le dan ni trabajo, ni consumo, ni ninguna otra cosa. ¿Entiende? Entonces eso con respecto a la desigualdad. América es desigual porque puede, porque están dadas las condiciones para que eso sea posible. ¿Y la corrupción? Sí, perdón. Sí, no, digo. No, y la corrupción también es un dato muy extendido, muy común, no solo, por supuesto, en América Latina, pero en América Latina tiene un arraigo muy fuerte, y yo creo, es una hipótesis, por supuesto, que eso tiene que ver con el poder de la Iglesia Católica en la región. Es difícil ahora, yo creo, imaginar el poder que tenía la Iglesia Católica, que tuvo la Iglesia Católica en América Latina durante 400 años, a menos que uno pensara en el poder que tenía la Iglesia Católica en España hasta hace 50, digamos, tampoco es tan difícil. Era un aparato de dominación y control extraordinario, realmente extraordinario. Yo no sé si ha habido muchos en la historia con esa eficacia. La Iglesia Católica definía cada rasgo de la conducta de la enorme mayoría de los habitantes de un lugar. Digo, cada rasgo de la conducta, con quién se podía hablar y con quién no, con quién se podía besar o coger y con quién no, qué se podía comer y qué no, qué días había que trabajar y cuáles no, a quién había que respetar y qué tipo de poder había que soportar también. Cuando alguien quería anotar que había nacido, o que se casaba, o que se moría, iba a la iglesia a dejar testimonio. Cuando alguien quería educarse, se educaba según las reglas de esa iglesia. O sea, tenía un poder realmente extraordinario, y que además tenía una red de control maravillosa. Quiero decir, no había pueblo que no tuviera su iglesia, su cura, o sea, su agente instalado en cada una de los lugares donde esa institución tuvo su extraordinario poder. Entonces yo digo, son lugares muy, muy, muy definidos por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene un rasgo distinto de otras iglesias cristianas y de otras no cristianas, que es que uno puede comprar el perdón, digamos. Si uno quebranta esas leyes que esa iglesia defiende con tanto ahínco, o sea, si uno peca ¿cómo se dice? En el jargón se dice, en el jargón de esa institución, en la jerga, si uno peca, bueno, puede pagar el perdón. Se paga con Padre Nuestro, se paga con azotes, se paga con donaciones, en una época se compraban bulas, o sea, se compra. La posibilidad de quebrantar la ley es
acepta que se pague para hacerlo, ¿no? Está permitido dentro de las reglas de ese ritual. Eso es la corrupción, es decir, pagar para romper la ley, ¿no? Pagar para quebrar la ley. Entonces yo digo, en un lugar donde la Iglesia Católica tenía ese poder, no me extraña que el secretario del Cabildo de Tegucigalpa dijera, ¿cómo no lo voy a hacer yo si el Señor lo hace? ¿Qué soy yo? ¿Un soberbio que me creo mejor que el Señor? Si mi Señor lo hace, yo lo puedo hacer. Digo, lo tengo que hacer para no ofenderlo, pobrecito. Digo, yo creo, es un invento, por supuesto, pero creo que hay una influencia muy fuerte de esa idea de que la regla está ahí, pero si uno paga por romperla, tiene derecho a hacerlo. Muchas gracias, Martín. Yo creo que hemos agotado el tiempo. Blanca, hemos agotado el tiempo, ¿verdad? Antes de que nos tiren aquí a gorrazos de la sala. Ha sido realmente un placer. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Quizá una última breve reflexión, muy breve, sobre el futuro. ¿Hacia dónde va América? Gobiernos de izquierda, se ganan campeonatos mundiales de fútbol. Esto de que sea breve es casi imposible. Yo discutí mucho durante los 15 primeros años del siglo, digamos, o los 20, la idea de que la mayoría de esos gobiernos que se decían de izquierda fueran de izquierda, efectivamente. Y cuando me puse a trabajar para el libro, encontré, que no se me había ocurrido buscarlos, unos datos que me impresionaron mucho, que fue que en los países que tuvieron gobiernos que se decían de izquierda, no hubo mayor disminución de la pobreza que en países que tenían gobiernos de derecha. Digo, Ecuador no disminuyó más porcentualmente la pobreza que Colombia, que tenía gobiernos todos de derecha. No disminuyó la pobreza más que Colombia, que tenía gobiernos todos de derecha. Perú y Bolivia con gobiernos totalmente distintos, y siendo Bolivia uno de los países que más efectivamente incluyó ciudadanos en su sociedad, casi que incluyeron el mismo porcentaje, digamos, de ciudadanos. O sea, y si un gobierno que se dice de izquierda, lo primero que tendría que poder hacer y decir es que repartió mejor la riqueza. Entonces, si los gobiernos de izquierda no repartieron mejor la riqueza que los gobiernos de derecha, entonces es muy dudoso que sean de izquierda. Yo lo decía antes, lo dije durante mucho tiempo, por otras razones. En estos números encontré como una base más, creo que indiscutible para sostenerlo. Entonces digo, yo no creo que hayan sido en general gobiernos de izquierda, y lo que sí pasó después es que hubo una especie de contragolpe de derecha, hubo varios países que tuvieron entonces últimamente esos gobiernos de derecha, y nuevamente un contragolpe de la disque izquierda, porque en realidad lo único que caracteriza claramente los procesos políticos americanos en los últimos 20 años es una disconformidad extrema que hace que en la mayor parte de los casos se vote a aquel que no está gobernando. Es curioso cuando uno lo mira con un poco de detalle cómo se confirma que en casi todos los casos han ganado elecciones aquellos que no gobernaban, simplemente porque la gente está descontenta con su situación y entonces elige a otro. Muchas veces ese otro había gobernado antes del anterior, pero como no hay más opciones, entonces por lo menos no es el mismo que está ahora, ¿no? Es muy complicado, y eso, dentro de esa misma disconformidad, lo que aparecen son esos movimientos que yo solía inscribir dentro de la lógica del estallido, o sea, esa molestia, esa disconformidad, ese cabreo, hace que gente salga a la calle y que lo manifieste, pero como no tiene una opción, digamos, para canalizar esa energía que pone en movimiento, esa energía se dispersa, estalla, se dispersa y se pierde. Eso es lo que pasó durante varios años en casi todos los países, salvo en el caso de Chile, que por eso, y no solo por eso, es bastante particular, digo.
Por eso y también por el hecho de que su gobierno, el gobierno que fue elegido, no viene de ninguna de las viejas estructuras del continente, ni de las Fuerzas Armadas, ni de los partidos tradicionales, ni de ciertos sindicatos, sino de ese mismo movimiento de la calle, ¿no? Eso lo hacía y lo hace particularmente interesante, en un punto, para mí, debo decir, esperanzador. Ha pasado un año, no da la sensación de que estén encontrando por ahora la manera de hacerlo, pero bueno, es solo un año, habrá que ver cómo sigue adelante. Pero en ese sentido es un caso muy diferente de los otros países. Ayer le decía a un amigo chileno con el que estaba hablando, le decía, ¿será que ustedes cada 50 años inventan algo? ¿Por qué se cumplen ahora justamente 50 años de la caída de Allende, que fue tan significativa para toda la región, ¿no? Y después hubo como un periodo en que Chile no significaba gran cosa, salvo ser antipáticos. No, antipáticos por la buena causa, y ya con esto termino. Yo les agradecía últimamente que nos hubieran relevado a nosotros, los argentinos, de la pesada carga de ser los odiosos de América Latina. Lo fuimos durante muchas décadas, nos esforzamos mucho para hacerlo, lo conseguimos, supimos serlo, hasta que hace 15 o 20 años los chilenos, que se convirtieron en los nuevos ricos de la región, nos relevaron. Y eso se lo agradecemos muchísimo, porque realmente era un trabajo muy arduo, ¿no? Muchas gracias, Martín, por tus comentarios. Ha sido realmente un placer tenerte aquí.